lo primero que nos presentan es esas dos imágenes que tenemos ahí, ¿verdad? Una línea poligonal y otra figura que se llama polígono. Esta es una línea poligonal. ¿Qué es una línea poligonal? Pues es una serie de segmentos, ¿no? Unidos, en donde termina uno empieza otro, ¿no? Pero no son colineales, unidos así en forma continua, pero no son colineales. Eso es una línea poligonal, ¿verdad? Y acá tenemos un polígono. ¿Qué es un polígono? Pues es una línea poligonal pero cerrada, ¿no? Lo que sucede es que el último segmento se une donde empieza el primero, se une el último, ¿no? Eso es lo que podemos decir. Esta es una línea poligonal y este es un polígono, ¿verdad? Entonces veamos qué definición nos dan de polígono, ¿verdad? A ver si lo podemos ir viendo ahí. Esta cosa, cuando voy grabando se pone... Bueno, entonces aquí tenemos la definición, ¿verdad? Una línea poligonal es una secuencia de segmentos consecutivos no colineales. Ahí está la figura, ¿no? Una línea poligonal. Y un polígono es una figura formada por una línea poligonal cerrada, ¿verdad? Lo que estábamos diciendo nosotros. Ahora, esa es la definición de polígono, ¿verdad? Una figura formada por una línea poligonal cerrada, eso sería. ¿Qué es lo que vamos a estudiar? Y esa es la definición de polígono, ¿verdad? Polígono es una figura formada por una línea poligonal cerrada. Entonces aquí tenemos otro ejemplo de un polígono. Este es un polígono, aquí ya tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Entonces, acá en esta figura, en la figura que nos presentan acá, podemos ver que nosotros podemos identificar algunos elementos, ¿verdad? Del polígono. Vamos a ver qué elementos podemos identificar. Por ejemplo, aquí tenemos, ¿verdad? Esta línea que tenemos acá, ahí tiene el nombre, se llama lado del polígono. Pues un polígono va a tener varios lados, entonces, ¿no? Este es otro lado, aquí tenemos otro lado, otro lado, otro lado y el otro lado, ¿verdad? De este polígono. Este polígono tiene 2, 3, 4, 5, 6 lados, ¿no? 2, 4, 6 lados. Entonces los lados serían pues estos segmentos de la orilla de la figura, ¿no? Estos segmentos. Los lados del polígono separan al plano y al polígono, ¿verdad? En exterior e interior. Este sería el exterior del polígono, todo lo que está afuera, y este el interior, ¿no? Entonces los lados, pues cada uno de los segmentos de la frontera del polígono, ¿no? Ahora, esta se llama diagonal. Esta línea se llama diagonal. Entonces, nosotros podemos trazar varias diagonales por ahí, ¿no? Varias diagonales. Por ejemplo, esta, ¿no? Pero podemos trazar otras diagonales, ¿verdad? Por ejemplo, podemos trazar la que va de aquí hasta acá, ¿no? Esa sería otra diagonal. Podemos trazar la que viene de ese mismo punto hasta aquí, ¿no? Tenemos otra diagonal. Podemos trazar otra diagonal. De cada extremo ese podemos trazar cuántas diagonales, ¿no? Ahora, no podemos decir que esta es una diagonal, ¿verdad? Este punto se llama vértice, donde se juntan dos lados se llama vértice, ¿verdad? Entonces una diagonal va de un vértice a otro vértice que no sea continuo, ¿verdad? Que no sea que no esté ahí en el final del segmento de donde empezamos, ¿verdad? Entonces esta es una diagonal. Una diagonal es una recta que va entre dos vértices, ¿verdad? Nosotros la podemos trazar entre dos vértices. Esta otra diagonal, otra diagonal. ¿Cuántas diagonales podemos trazar? Bastantes, ¿no? Bastantes. No sé si ahí ya no hay más diagonales que podamos trazar. Bueno, una recta que va de un vértice al otro, esa es una diagonal, y eso entonces son elementos del polígono. ¿Cuáles hemos nombrado? Pues lado,
diagonal, vértice, ¿no? Lado, diagonal, vértice. Ahí podemos ver que hay otros elementos que nos están nombrando, que nos están señalando, ¿verdad? Por ejemplo, está un ángulo exterior, que sería este, ¿no? Un ángulo externo. Un ángulo externo. Y a este que está aquí se le llama ángulo interno. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Pues que el ángulo interno está por dentro del polígono, el ángulo externo está por fuera, ¿no? ¿Cómo se encuentra el ángulo interno? Pues es el ángulo que se forma entre dos lados. Este es un ángulo interno también, ¿no? Ángulo interno, otro ángulo interno, otro ángulo interno, otro y otro más, ¿no? Aquí ya teníamos indicado. Entonces, ángulos internos son los ángulos que se forman en la unión de entre dos lados del polígono, ¿no? Ángulos internos. Bueno, ahí está. Ahora, el ángulo externo, este es un ángulo externo, ¿no? ¿Cómo se forma? Pues entre un lado del polígono y la prolongación de este otro lado. Prolongamos este lado y entonces entre este y la prolongación de este otro lado se forma lo que se llamaría un ángulo exterior. Aquí tenemos, se prolonga este lado para acá y entre ese lado y esa prolongación se forma este otro ángulo. Podemos prolongar más lados, ¿verdad? Y ver que hay más ángulos externos por ahí, ¿verdad? O exteriores. Prolongamos este lado, ¿no? Este que viene aquí. Entonces acá se nos forma otro ángulo externo, ¿no? Solo le vamos a poner así, ángulo externo, ¿verdad? Ángulo externo, etcétera. Prolongamos otro lado, por ejemplo, este, ¿no? Lo prolongamos y aquí se nos formó otro ángulo externo, ¿no? Otro ángulo exterior, otro ángulo externo, este. Y ahí podemos prolongar este y se nos forman otros ángulos por ahí. Prolongamos este y se nos forma otro ángulo. Entonces, esos elementos podemos hablar, ¿verdad? ¿Cuáles dijimos? Pues elementos del polígono, ¿no? A ver. Elementos. Vamos a ponerle un R. Elementos, vaya, no cambia esto, ¿no? No lo quiere cambiar. Si no lo puedo cambiar, así lo voy a dejar, ¿verdad? Pero vamos a ver. Ahí sí. Entonces, elementos del polígono. ¿Me ayudan? Polígono. ¿Cuáles dijimos? Ajá, ahí están, ¿no? ¿Cuáles son? Uno de ellos. Ángela. Un elemento de un polígono. Un vértice. Ajá, ¿alguien más? ¿Cómo dijimos que se llama? Ahí está el nombre, ¿no? Diagonal sería diagonal y lado, ¿verdad? Bueno, entonces lado, ¿verdad? Y diagonal, otro, ¿no? ¿Qué otros elementos tenemos? Ángulo externo y ángulo interno, ¿no? Bueno, los que nombramos nosotros
son esos, ¿no? Hay más elementos, pero de momento esos que tenemos ahí. Ahora, los polígonos reciben un nombre de acuerdo al número de lados. De acuerdo al número de lados reciben nombre, ¿no? Que puede ser, si tiene 3 lados, ¿cómo se llamaría? Triángulo, aquí está, ¿no? En esta figurita. Si tiene 4 lados, ¿cómo se llama? Cuadrilátero. Si tiene 5 lados, ¿se llama? Pentágono. Si tiene 6 lados, ¿se llama? ¿Cómo? Hexágono. Este es un hexágono entonces, ¿no? ¿Cuántos lados tiene? Este es un hexágono, ¿no? Podemos dibujar ahí algunos, ¿verdad? Podemos decir, ¿qué polígono es este? Un triángulo. Podemos seguir, ¿verdad? ¿Qué polígono es este? Cuadrilátero. Este es un hexágono. Podemos poner otro por acá, ¿no? ¿Qué polígono es este? ¿Cuántos lados tiene? 5. Entonces se llama pentágono. Bueno, y ahí sigue, ¿no? Si tiene 6 lados se llama hexágono, que sería uno como este, ¿no? Bueno, este tiene 6 lados, no necesariamente tiene que ser así como ese. Si tiene 7 lados se llama heptágono. Si tiene 8 lados se llama octágono. Si tiene 9 lados se llama eneágono. Y si tiene 10 lados se llama decágono. Bueno, hay otros, ¿verdad? Hay otros. De acuerdo al número de lados está, por ejemplo, el que tiene 12 lados, que tiene un nombre particular, el que tiene 15 lados y el que tiene 25 lados. De ahí los polinomios en general no reciben un nombre, ¿verdad? Si tiene 20 lados, hablamos de un polígono de 20 lados, ¿verdad? Polígono de 20 lados. Si tiene 30 lados, pues un polígono de 30 lados. Pero el de 12 lados sí se llama dodecágono. Dodecágono no, ¿cómo sería? Termina en ágono, ¿no? Sí, dodecágono sería el de 12 lados, dodecágono. El que tiene 15 lados se llama, no estoy seguro ahí, pero se llama icocágono o picocágono. Y el de 25 lados, uno de los dos se llama picocágono y el otro se llama icocágono. De ahí los demás no reciben nombre en particular, ¿verdad? Nombre así específico. Solamente estos, los de 3, 4, 5, 6 hasta 10, el de 12, el de 15 y el de 25. Los demás no reciben un nombre en particular. Bueno, ahora comparemos estos dos polígonos que tenemos acá en esta figura, ¿no? Los comparamos y vemos qué está pasando con ellos, ¿no? ¿Qué pasa con los lados de este polígono? Tiene 6 lados. ¿Y qué significará esas marcas que están ahí, ¿no? En los ángulos y en los lados, ¿no? ¿Qué significarán? ¿Perdón? Que son iguales, ¿no? Que tienen igual medida, no iguales, ¿verdad? Que tienen igual medida. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos decir que en el hexágono que tenemos acá, ¿no? En este hexágono, este lado con este tienen la misma medida, con este y con este. ¿Ya? Porque la marquita esa es la misma en cada lado, entonces lo que significa es eso, ¿no? Son congruentes, decimos. ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa palabra? Octavo grado. Los lados de este hexágono son congruentes. Y los ángulos solo tienen una marquita, entonces también significa que son congruentes. O sea que este ángulo con este tienen la misma medida, con este. Todos los ángulos, ¿no? Tienen la misma medida. Entonces este es un polígono especial. Recibe un nombre en especial, ¿verdad? Todos los que son así como él, que tienen todos sus lados iguales y todos sus ángulos internos iguales, reciben un nombre en particular. ¿Alguien ha oído hablar de eso? No. Bueno, se llaman polígonos regulares. Polígonos regulares. Así se llaman, ¿verdad? Entonces, este es un polígono regular. Ahora, si nosotros vemos este otro polígono, será regular.
No, ¿verdad? Ni sus ángulos ni sus lados son congruentes. Entonces esta es la diferencia entre polígono regular y polígono no regular, ¿verdad? Polígono regular tiene todos sus lados iguales y todos sus ángulos internos iguales. Significa también que todos sus ángulos externos van a ser iguales, ¿no? Pues si los ángulos internos son iguales, los ángulos externos también van a ser iguales. Entonces este es un polígono regular y polígono no regular, ¿verdad? Polígono polígono regular y polígono no regular o irregular, podemos decir, ¿no? No regular o irregular. Bueno, serían lo mismo, ¿no? Bueno, y aquí está la definición de polígono regular, ¿verdad? ¿Quién es un polígono regular? Lo que decíamos. Y ahí está un ejemplo de nuevo, ¿no? Un hexágono de nuevo, ¿verdad? ¿Quién es un polígono regular? Pues un polígono que tiene todos sus lados iguales y todos sus ángulos internos iguales, ¿verdad? En realidad no se dice iguales, se dice congruentes, ¿verdad? Congruentes se dice. Bueno, entonces ahí tenemos un polígono irregular. Un polígono regular, ¿qué sería este, no? Regular. Bueno, ¿cuántos lados tiene? 6, ¿verdad? 6. ¿Cómo se llama entonces? Hexágono. Y si tuviese 4 lados y fueran iguales, ¿cómo se llamaría? Y los ángulos iguales, congruentes, se llamaría cuadrilátero. Si tuviera 5, ¿cómo se llama? Pentágono. Si tuviera 6, hexágono. Si tuviera 7 y si tuviera 10, decágono. Decágono. Muy bien, vamos bien, ¿verdad? Bueno, aquí nos preguntan algunas cosas, ¿verdad? Nos ponen un problema, que lo pensemos. Nos dicen que en un polígono sucede esto, mira. Ah, bueno, nos están preguntando, ¿cuál es la suma de los ángulos internos de un polígono regular? Los de un pentágono regular. Bueno, pentágono regular. Entonces, vamos a poner aquí un pentágono. Ahí está, ¿verdad? Decimos que ese es el pentágono del que nos están hablando. Los ángulos internos todos miden lo mismo, dijimos, ¿no? Sí. Dijimos que todos los ángulos internos miden lo mismo. Es decir, si este mide 60, todos los demás van a medir. Todos los demás medirían 60. Si este mide 80, todos los demás van a medir 80. ¿Verdad? Bueno. Ajá. ¿Qué es eso? ¿Cuánto mide? Bueno, no nos dicen cuánto mide, ¿verdad? Pero en todo pentágono los ángulos internos van a medir lo mismo, en todo pentágono. Si yo tengo un pentágono más grande, por ejemplo, que ese, ¿no? No significa que los ángulos van a medir diferente. ¿Por qué razón? Porque la medida del ángulo no depende de ¿cómo se llama? De qué tan grandes sean los lados u otra cosa, ¿no? Si nosotros colocamos encima de este otro, veríamos que los lados coincidirían exactamente, ¿no? Si lo pudiéramos colocar. Si colocamos un pentágono sobre este, ¿verdad? Este ángulo con este medirían lo mismo. ¿Por qué razón? Porque fíjense, vaya, supóngase que podemos hacer lo siguiente. Supóngase que podemos trazar ahí algunas diagonales, ¿no? Esta, por ejemplo. Y esta otra, ¿no? Se mira, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a quitar el más pequeño, que no lo vamos a usar. Entonces, ¿cuántos triángulos tenemos ahí? 3 triángulos, ¿verdad? ¿Y se acuerdan cuánto es la suma de los ángulos internos de un triángulo? ¿Alguien? La suma de los ángulos internos de un triángulo. Exactamente. La suma de los ángulos internos de un triángulo
es 180. 180 grados. Bueno, entonces significa que si nosotros sumamos este ángulo con este y con este, ¿cuánto nos va a dar? 180. Y en este otro, este ángulo, la medida de ese ángulo más la medida de este más la medida de este, nos daría 180 también, ¿no? ¿Sí? Y en este otro, si sumamos este ángulo más este ángulo más este ángulo, suma 180 también. Ahora veamos cómo está formado este ángulo. Mira, este ángulo, el ángulo interno del polinomio está formado por la medida de este ángulo más la medida de este otro. Entonces podemos decir que ese ángulo mide lo que mide este en este triángulo más lo que mide este en este otro triángulo, ¿no? ¿Cierto? ¿Sí? Veamos este ahora, mira. Este ángulo de acá mide lo mismo que este, puesto que es un polígono regular, ¿no? Pero ¿cuánto mide entonces este? La medida de este ángulo más la medida de este más la medida de este, ¿verdad? ¿Sí? Igual este, ¿no? La medida de este más la medida de este. Este ángulo mide lo mismo que este y mide lo mismo que este, ¿no? Entonces fíjense que si nosotros sumamos los ángulos de este triángulo, los ángulos de este triángulo y los ángulos de este otro triángulo, tenemos la medida de la suma de los ángulos internos de un triángulo, de un polígono, ¿no? De un pentágono regular. Si sumamos los ángulos de este triángulo, ¿no? Más la medida de los ángulos de este triángulo más la medida de los ángulos de este triángulo, tenemos la suma de todos los ángulos internos. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos suman? Inciso 1, ¿no? 180 grados por 3, porque tenemos 3 triángulos, ¿no? ¿Verdad? Y en cada triángulo la suma de sus ángulos internos es 180. Entonces, ¿cuánto nos da eso? 180 por 3, yo creo que ustedes multiplican así, ¿no? ¿Cómo multiplican? Así, ¿no? 3 por 0, 0, 3 por 8, 24 van 2 y 3 por 1, 3 y 2, 5. Entonces, ¿cuántos suman la medida de los ángulos internos de un pentágono regular? Suman 540 grados. ¿Se entiende lo que digo, verdad? Porque la medida de los ángulos del pentágono serían, pues, la suma de estos ángulos más la suma de los ángulos de este triángulo más la suma de los ángulos de este otro, ¿no? ¿Verdad? 180 por 3. ¿Estamos? Ahora, nos preguntan, ¿y cuánto mide cada uno de los ángulos internos? Como todos miden lo mismo y todos ellos suman 540, entonces, si nosotros dividimos 540 entre 5, tenemos la medida de uno de ellos. 540, 108, exactamente. Entonces, 540 grados entre 5, ¿no? Y esto nos da 108 grados, ¿verdad? Si no, lo podemos hacer la división, ¿no? Decimos 5 entre 5, 1, ¿verdad? 1 por 5, 5, de 5 sobran 0. Bajamos el 4, 4 entre 5 no contiene, dividimos 0 el cociente y bajamos la otra cifra. 40 entre 5, 8, 8 por 5, 40, de 40 sobran 0. Entonces, cada uno de los ángulos internos de un pentágono, cada uno de los ángulos internos, así lo vamos a abreviar, de un pentágono, ¿cuánto mide? Mide 108 grados. Muy bien. Después nos preguntan cuánto mide cada ángulo interno de un polígono regular de n lados. ¿Cuánto mide cada ángulo interno de un polígono regular de n lados? Bueno, vamos con la pregunta número 3, ¿no? Supóngase que tenemos los siguientes polígonos nosotros, ¿verdad? Todos los que habíamos hablado anteriormente. Este, ¿no? Supóngase que es un triángulo equilátero, ¿verdad? Supóngase que es un triángulo equilátero. ¿Cuánto miden cada uno de sus ángulos?
60 grados, ¿verdad? Porque la suma de los tres es 180, entonces significa que cada uno mide 60 grados. 60 grados, 60 grados. Bueno, la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180, así que cada uno de sus ángulos mide 60 grados. Ahora, supóngase que tenemos... ¿Qué figura tenemos? Este es un triángulo. Este sería, sí, pero aparte de ser cuadrilátero, este lado congruente con este con este. Se llama cuadrado. Cuadrado, ¿verdad? Tiene todos sus lados iguales y tiene todos sus ángulos iguales. ¿Cuánto mide cada ángulo? ¿Cuánto mide cada ángulo en el cuadrado? 90 grados. ¿Por qué razón? Supóngase que trazamos esta, ¿verdad? Trazamos la diagonal. ¿Cuántos triángulos se formaron? Se formaron dos triángulos, ¿verdad? Muy bien. Ahora supóngase, se formaron dos triángulos, ¿no? Entonces supóngase, este ángulo más este suman 90 grados, ¿verdad? Pero este mide 90 grados. Este más este suman 90 grados y este más este suman 90 grados. Nosotros podemos encontrar la suma de todos ellos. Sí, 180 más 180, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Cómo hicimos con el pentágono? Lo dividimos en triángulos, en tres triángulos, ¿eh? Entonces, ¿cuánto es la suma de los ángulos internos? Pues la suma de los tres triángulos, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, entonces aquí sería 180 por 2, esto es 390. Seguimos, supóngase que tenemos un pentágono, ¿no? Tenemos un pentágono. Podemos encontrar cuántos triángulos si tenemos un pentágono. Este lo podemos quitar, ¿verdad? Este no lo vamos a ocupar. Pero si tenemos un cuadrilátero o un cuadrado, podemos trazar ¿cuántos triángulos? 2. Y aquí en el ¿cómo se llama? En este, ¿cuántos triángulos podemos trazar? 3. Veamos pues. Trazamos este. Aquí está, ¿verdad? Y trazamos este otro, ¿no? 3 triángulos. 180, ¿verdad? La suma de sus tres triángulos. Vaya. No me gusta eso. Entonces 180, la suma de sus ángulos internos, ¿verdad? Perdón, 540. Este es un pentágono, ¿verdad? Pentágono. Seguimos. Hagamos otro. ¿Qué polígono es ese? ¿Qué polígono? Hexágono. ¿Cuántos triángulos podemos trazar ahí en él? Ah, ¿cuántos triángulos? 4, ¿no? Uniendo dos diagonales, ¿verdad? Los podemos trazar como nosotros querramos. Siempre van a ser 4 los que podamos trazar, ¿no? ¿Verdad? 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿cuántos sumarán los ángulos internos de este? Del hexágono. En este dijimos suman la suma de los ángulos internos 540. La suma de los ángulos internos, ¿verdad? No sé, mejor lo voy a colocar así con siglas, ¿no? La suma de los ángulos internos 360 en el cuadrado, ¿no? La suma de los ángulos internos 540. Y en este sería 180 por 4, ¿verdad? ¿Cierto? 180 por 4, ¿cuánto da? 4 por 0, 0. 4 por 8, 32, van 3. 4 por 1, 4 y 3, 7. Aquí, así que la suma de los ángulos internos del hexágono es
720 grados. Bueno, pero lo que nos están preguntando es cuánto mide cada ángulo interno, ¿no? Sí. Lo que nos están preguntando es cuánto mide cada ángulo. Miren, pregunta 3. ¿Cuánto mide cada ángulo interno de un polígono regular de n lados? Ahora, supóngase que tenemos nosotros un polígono mayor que esto, ¿no? ¿De cuántos lados? De n lados. Aquí tenemos uno de 4, aquí tenemos uno de 5 y aquí tenemos uno de 6. Con estos tres podemos encontrar una generalización. ¿Cuántos triángulos pudimos hacer acá? 2. ¿Cuántos lados tiene, dijimos? ¿El cuadrado? ¿Cuántos lados tiene el cuadrado? 4. Este es un pentágono. ¿Cuántos lados tiene? ¿Cuántos triángulos pudimos dibujar? Y si comparamos, ¿qué pasó con los triángulos? Este tiene 4 lados, se encontraron 2. Este tiene 5 lados, se encontraron 3. Este tiene 6 lados, se encontraron 3 triángulos. Se va repitiendo algo, se va... ¿Alguna coincidencia hay, muchachos? Ajá, ¿qué pasa con las diagonales? Ajá. Acá dijimos, supóngase que le llamamos n al número de lados. N es, ¿cuántos lados? 4. Aquí n es 5. Y acá n es 6. ¿Cierto, verdad? 6. Y supóngase, número de triángulos. Número de triángulo. ¿Cuántos son? Aquí, ¿cuántos triángulos? 2. ¿Cómo lo pudimos haber encontrado a partir de 4? Si a 4 le restamos 2, nos da 2. ¿Cuántos lados tiene? 5, pero si a n le restamos 2, al número de lados le restamos 2, el número de triángulos ahí sería 3. Número de triángulos 3. Ajá. Y aquí, número de triángulos a partir de 6. 4, ¿verdad? 6 menos 2, 4. El número de triángulos lo encontramos así. Al número de lados le restamos 2. Mire. 4 menos 2 es 2. ¿Sí se entiende lo que digo, verdad? ¿Sí? A 5 le restamos 2, nos dio 3. A 6 le restamos 2, nos dio 4. Estos son los números de triángulos, mire. ¿Sí? 4 menos 2, el número de triángulos es 2. Si el polígono tiene 5 lados, 5 menos 2, 3, el número de triángulos. Si tenemos un hexágono, el número de triángulos que nos va a determinar será 6 menos 2, 4. Entonces, en general, no importa cómo es el polígono, ¿verdad? La suma de los ángulos internos sería pues 180 por el número de triángulos, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo encontramos que el pentágono tenía 540 grados, ¿no? Pues al número de triángulos lo multiplicamos por 180. Entonces, 180 por n. A ver, 180 por el número de triángulos, que sería n menos 2. ¿Verdad? ¿Se acuerdan, verdad? Dijimos, n menos 2 va a ser el número de triángulo. Entre n, ese va a ser siempre la medida del ángulo interno de un... La medida del ángulo interno de un polígono, ¿no? Va a ser eso. Entonces esa va a ser, eso era lo que nos estaban preguntando, ¿no? La medida de un ángulo interno de un polígono de n lados, pues es esta fórmula, ¿ves?
la medida del ángulo, interno, vamos a decir así, ¿verdad? Interno del polígono. Es 180 por n menos 2 entre n. Y lo podemos verificar de nuevo, ¿no? ¿Se acuerdan? La medida de un ángulo interno del pentágono. Vamos a ver. Del pentágono. Dijimos que era 180 por 5 menos 2 entre el número de lados, que es 5, ¿no? El número de lados. Esta es la medida del ángulo interno del pentágono. 180 por 3 entre 5, ¿no? 180 por 3 entre 5, ¿cierto? Pero 5 menos 2 es 3. 3 es el número de triángulos. Entonces, ¿se acuerdan? 180. Bueno, 180 entre 5 sería ¿cuánto? 180 entre 5 por 3. 18 entre 5, 3 por 5, 36, ¿no? A ver. 6 por 5, 30. 36 por 3, 108. Ese ya lo habían hecho. Creo que ya me había dicho, no sé si fue Ángela o quién me había dicho 108, profe. ¿Verdad? Así está, 108, ¿no? Ahora, la del cuadrado. 180 por ¿cuántos triángulos? Bueno, digamos 4, que es n menos 2, ¿no? Entre 4. Eso va a ser la medida del ángulo interno del cuadrado, ¿no? Del cuadrado. Sería 180 por 2 entre 4, ¿no? Pero 180 entre 4, 45 por 2, 90. El del hexágono, ¿cierto? Ya los convencí de que está bien. La medida del ángulo interno del hexágono, 180 por 6 menos 2 entre 6, ¿no? 180 entre 6, 30 por 4, ¿verdad? 180 entre 6, 30. 30 por 6 menos 2, 4. 30 por 4, 120. Entonces, fíjense, ahí hemos encontrado la medida de un montón de ángulos internos de algunos polígonos, ¿no? El de 180 grados dijimos 90, ¿no? El del, ¿cómo se llama? Del cuadrado, ¿no? Dijimos 90 su ángulo, la medida de su ángulo interno. Del pentágono dijimos 108. Del hexágono dijimos 120. Bueno, entonces esta es la fórmula, ¿no? Esta es la fórmula, ¿verdad? A ver. Esta es la fórmula. Con esa formulita encontramos la medida de cualquier ángulo interno de un polígono nosotros. ¿Estamos? Bueno, seguimos entonces, ¿no? Aquí nos dicen, ejemplo, ¿cuántos lados tiene un polígono regular si cada ángulo interno mide 162? Podremos encontrar esa. Sí. Sí, ¿verdad? ¿Por qué no? Claro que sí. Ahora, ¿pero cómo lo encontramos? Ahí es donde la mula botó a género, ¿verdad, Ángela? Ahí es donde la mula botó a género, ¿verdad? Pero nosotros ya sabemos cuánto mide un ángulo interno de un polígono, ¿verdad? ¿O cuál es la fórmula? La medida del ángulo interno de un polígono. ¿Cómo quedó? 180 por n menos 2 entre n, ¿no? ¿Sí? Le podemos dar vuelta, podemos decir que 180 por n menos 2 entre n es igual a la medida del ángulo interno, pero ya nos dijeron que la medida del ángulo interno en este polígono que queremos encontrar el número de lados es 162, entonces lo escribimos así, ¿no? ¿Sí? ¿Qué tenemos acá? ¿Conocen eso ustedes? ¿Conocen esta expresión? Sí, ¿verdad? ¿Para usted? No, no es cierto. No, desde séptimo grado la vieron. Se llama ecuación lineal.
¿verdad? Lo que pasa es que la variable es n, ¿no? ¿Verdad? La variable es n, pero es una ecuación lineal. Entonces lo que nosotros queremos averiguar quién es n. ¿Cómo lo encontramos? Pues si multiplicamos por n a ambos lados de esa ecuación, ¿verdad? Multiplicamos por n, entonces se va a cancelar en este caso n con n. ¿Verdad? Multiplicamos por n a ambos lados, aquí se cancela n por n. Y aquí nos queda 162n. Entonces, ¿qué nos queda a este lado? 180 por n menos 2 es igual a 162. 162 por n, ¿no? ¿Verdad? ¿Sí? A este lado, 162n. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es multiplicar 180 por n menos 2, ¿verdad? Lo copiamos. 180 por n menos 2 es igual a 162 grados n. Eso es lo que tenemos, ¿verdad? Al eliminar n y n. Multiplicamos 180 por n es 180n, 180 grados n, ¿verdad? ¿Sí? Menos por más menos, 180 por 2, 360. Y esto es igual a 162 grados n. Bueno, como es n lo que necesitamos, le vamos a restar 162n a ambos lados y le vamos a sumar 360. ¿Para qué? Para eliminar este 360 de acá y para eliminar ese 162 grados n del otro lado. Aquí teníamos 162n, le restamos 162 y le sumamos 360 grados. Entonces, aquí se cancela esto y aquí se cancelan estos, ¿no? ¿Qué nos queda? 180 menos 162n. ¿Cuánto es eso? 180 menos 162 grados n. ¿Cuánto nos da? Solo operamos los coeficientes, ¿no? 180 menos 162, 8, ¿verdad? ¿Sí? 18. Ah, sí, ¿verdad? 70, 18 sería, ¿no? 18n. 18n es igual. 18 grados n es igual a... Aquí nos queda 360, porque este no se eliminó, ¿no? 360. Y si dividimos entre 18, encontramos el número de lados, ¿no? Entre 18 grados. Se cancela 18 con 18 aquí. Y aquí nos queda entonces 360 entre 18, 20. ¿Cuántos lados tiene el polígono cuyo ángulo interior mide 162 grados? Tiene 20 lados. Muy bien. Aquí tenemos el perímetro de un polígono regular de n lados, donde cada uno de los lados es s, entonces sería pn, ¿verdad? Perdón, ns, el número de lados por la longitud del lado. Eso es lo que nos están diciendo ahí. Bueno, ¿qué es todo lo que hemos dicho hasta ahora? ¿Cómo se llama esta figura, dijimos? Esta figura, esta línea poligonal. ¿Y cómo dijimos que se definía? Es una línea, no, ¿cómo se llama? Es una figura formada por varios segmentos, dijimos, ¿no? Figura formada por segmentos que no... Figura formada por segmentos no colineales. Por segmentos no colineales. Y además no cierran, ¿verdad? No se cierra, el último segmento no cierra con el primero, ¿no? Esta será un, ¿cómo dijimos? ¿Cómo dijimos que se llama? Polígono, ¿no? ¿Qué es un polígono? Línea poligonal cerrada. ¿Cierto? Veámosla, aquí está, ¿no? En el libro. Una línea poligonal es una secuencia de segmentos consecutivos no colineales, ¿verdad? Eso fue lo que dijimos. Una serie de figuras formadas por segmentos no colineales. Así dijimos, ¿no? Es lo mismo, ¿verdad? Otras palabras, pero es lo mismo.
¿Qué es un polígono? Una línea poligonal cerrada. ¿Qué dice el libro? Es una figura formada por una línea poligonal cerrada. Está bien entonces, ¿no? Estamos. Después, ¿qué dijimos? ¿Cuáles son los elementos de un polígono? Vértice, lados, ángulo externo, ángulo interno. ¿Y esta? ¿Faltó? Diagonal. Esos son los... Bueno, por lo menos hasta ahorita, ¿no? Hasta ahorita esos son. Si un polígono tiene 3 lados, ¿cómo se llama? Si un polígono tiene 3 lados, ¿cómo se llama? Si tiene 3 lados, ¿cómo se llama? Triángulo. Si un polígono tiene 4 lados, ¿cómo se llama? Cuadrilátero. Si tiene 5 lados, ¿cómo se llama? Pentágono. Si tiene 6 lados, ¿cómo se llama? Hexágono. Si tiene 7 lados, ¿cómo se llama? Heptágono. Si tiene 10 lados, ¿cómo se llama? Decágono. Si tiene 8, octágono. Y si tiene 9, eneágono. Ese se puede olvidar, ¿verdad? Pero porque es un poco difícil el nombre. Pero esos son, ¿no? Si tiene 10 lados, dijimos, decágono. Si tiene 5, pentágono. Si tiene 3, si tiene 7, heptágono. Si tiene 4, si tiene 8, y si tiene 6, ajá, hexágono. Y si tiene 7, y si tiene 9, eneágono. Muy bien, está bien, está bien. Aquí dijimos que estos dos son polígonos y que uno de ellos es especial porque todos sus lados y todos sus ángulos internos ¿cómo? Congruentes. Ajá, sí, cuesta, ¿verdad? Pero eso es, ¿verdad? Congruentes. Significa que tienen, ¿cómo son sus medidas? Iguales medidas. Iguales medidas. Entonces, ese triángulo, perdón, ese polígono que tiene todos sus lados iguales y sus ángulos internos congruentes sería, ¿no? ¿Cómo se llama, dijimos? Polígono regular. Y el que no tiene esas condiciones, sus lados no son iguales ni sus ángulos internos no son de igual medida, polígono irregular o no regular, ¿verdad? Muy bien. Y aquí encontramos pues la medida de un ángulo de un pentágono, de un ángulo interno de un pentágono, que es 108 grados, la suma de sus ángulos internos 540, ¿no? Acá encontramos la medida de un ángulo interno de un cuadrado, de un pentágono y de un hexágono, ¿verdad? Esta es la formulita. Con esta encontramos la medida de un ángulo interno. Muy bien. Y ahí encontramos cuántos lados tenía un polígono si su ángulo interno tenía 162 grados. Bueno, ¿cuánto llevamos? Llevamos poquito, ¿verdad? Llevamos... ¿A qué horas empezamos? A las 3:10, ¿verdad? A las 3:10 solo llevamos 5 minutos. Son bromas. Son bromas. Lo dejamos aquí. Lo dejamos aquí. Bueno, le van tomando capturas si ustedes quieren. Yo les voy a mandar, voy a subir esto al ¿cómo se llama? Se los puedo mandar al WhatsApp también, el video, ¿verdad? Se los puedo mandar al WhatsApp. Y ahí va a estar todo. Yo no sé si le toman captura o se lo mando al WhatsApp. O si le toman captura y siempre se lo mando al WhatsApp. Vaya, pues dele. Tómenle captura.
Ya está esa parte. Mejor tómensela así, ¿verdad? Porque ahí ya pueden ver lo que empezamos a hacer. Es que no me deja. Bueno, esa otra, ¿verdad? Esa otra. ¿Ya? Esta otra. ¿Ya? A partir de ahí, ¿verdad? Vaya, ahí. La formulita que es esta, ¿no? Y el último problema que es ese.